Pero era increíble que salieras de Atlante para llegar a América, que aparte a la América te ofrecía algo que lo soñabas como jugador de Atlante. O sea, lo soñabas no por irte del Atlante. Para mí irme del Atlante fue de los golpes más fuertes que yo recibí. Créeme que cuando salí del Hito Juventud ya consciente de que me habían vendido y que formaba parte de la América, me dio, de verdad, me ganó la tristeza, llorando, y salí llorando del Hito Juventud. Y don Fernandón te vende a la América. Sí, don Fernando, que tenía una excelente relación con Emilio, que también que en paz descanse, y él fue el que hizo pues realmente la operación. Siempre fue muy disfrazada, porque si te acuerdas, en ese entonces, a raíz de la venta de Enrique Borja, que es de Pumas a América, que incluso algunos titulares decían que lo habían vendido como un costal de papas, recuerdo perfecto el titular, y que había un cierto disgusto. El entonces presidente, que era el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, ahí por orden, casi por orden presidencial, se cumplió con un decreto, quedó asentado que el jugador tenía el 25% de la carta, era carta de transferencia, tú eres propiedad del club y el club te vendía, y tenías el 25 más el 5 por año de antigüedad hasta llegar al 50. O sea, tenías opción, de acuerdo a la antigüedad, de tener otro 25%. Entonces, lógicamente, igual que lo hacen ahora, ¿no? Diferente mecánica, pero ya sabemos cómo se las gastan, ¿no? En el fútbol. Entonces vino la operación, había interés por Marco Rivas, fantástico, jugadorazo, y un referente del Atlante. Claro, por supuesto. El 11 puestos, ¿no? El mugrosito. El mugrosito, sí. Queridísimo, el buen Marcos. Nos hace la operación don Fernando, los dos, como en paquete. Sí. Y entonces no se supo cuál era la operación de acuerdo al precio de cada uno. Y entonces hubo medio diferencias, y cuando llegamos a la América también hubo diferencias en lo que se refería al sueldo. Porque caso extraño, no sé exactamente el de Marcos, pero seguramente fue similar. Yo cuando llego a la América, en la América me ofrece, ya después de haberme comprado, me ofrece menos de lo que yo ganaba en Atlante. Panchito Hernández, también ya desaparecido, muy querido. Y pues, yo le digo, Panchito, ¿sabes qué? Y entonces eso se empezó a entorpecer, el equipo hace una gira, y yo en la gira, pues la verdad, sin contrato firmado, yo dije, al señor Roca, otro queridísimo personaje. Qué pena que cada vez que menciono uno digo que en paz descanse, pero bueno. Sí. En fin, entonces yo no llegaba finalmente a un acuerdo, y luego ya de regreso, ya en un acercamiento ya directamente con don Guillermo Cañedo, y entonces, bueno, vienen las pláticas y llego yo a un acuerdo. Pero era increíble que salieras de Atlante para llegar a América, que aparte a la América te ofrecía algo que lo soñabas como jugador de Atlante. O sea, lo soñabas no por irte del Atlante. Para mí irme del Atlante fue de los golpes más fuertes que yo recibí. Créeme que cuando salí del Hito Juventud ya consciente de que me habían vendido y que formaba parte de la América, me dio, de verdad, me ganó la tristeza, llorando, y salí llorando del Hito Juventud. Pero bueno, llegas a un equipo que tienes unas instalaciones de primer nivel, y canchas de paso, profesional, ¿no? y crecimiento, claro, como quiera que sea, que en eso se apegaba mucho a América para hablar de la diferencia que pudiera existir en un contrato, que pues, lógicamente la promoción que ibas a tener dentro de esa institución, pues nada que ver con la que habías tenido en tu anterior equipo. Pero bueno, así se fueron dando las cosas, finalmente hubo arreglo, etcétera, y ahí nos quedamos. Y Marco Rivas, seguramente lo debes recordar, arranca la temporada y a los pocos partidos sale por una diferencia dentro de la cancha que tuvo con Carlos Reynoso. Y Marco Rivas se va, si mal no recuerdo, a la UDG. A la UDG, claro, que la UDG también pues, en ese entonces compraba... Se habían llevado a Nacho Calderón en la operación récord del fútbol mexicano. El $1,000,000, ¿no? Sí. Ajá. Y Nacho ganando quizás el sueldo más alto que había, que en ese momento
estaría entre Nacho, Carlos Reynoso, Enrique Borja, que oscilaba los 30,000, 32,000 pesos mensuales. De aquel entonces. De aquel entonces. Sí, sí. Claro, sí. Bueno, y ahí llegó el Gillo Montes de Oca. Ahí llegó, y ahí llegó sí, Santoyo, claro. y Sí, llegó Chávez, y No, llegó... no, y los extranjeros, ¿te acuerdas? Guillén. Ah, bueno, claro. Llegó Roberto, Roberto. el central que luego jugó en Tigres. Sí, Yair, Eusebio, llegó Yair, que llegó a una final y luego se fue a jugar a Rosario Central en Argentina. Nené, que venía de Santos, claro. el zurdo, Sí, que venía sí. con un problemita ahí en la rodilla, pero seguía siendo un jugador muy talentoso, y los dirigía Gómez Nogueira. Gómez Nogueira, por supuesto. Los Leones Negros, Los ¿no? Leones Los Negros. famosos Un Leones equipazo, Negros. un Sí. equipazo, pero sigue gastando mucho dinero.